esta semana que estamos estudiando este tema general titulado pasajes contradictorios, una pregunta que estamos respondiendo y que hasta el momento nos hemos dado cuenta que no hay pasajes contradictorios en la Biblia, sino que más bien somos nosotros los que al poner de nuestra propia cosecha, al permitir que los pensamientos culturales llenen nuestra cabeza, la gran publicidad que hay sobre todo este tema de la inmortalidad del alma llene nuestra cabeza, hace que algunos textos parezcan difíciles. Al estudiarlos directamente y al tener en cuenta todo el contexto bíblico, nos damos cuenta que no existe contradicción. No hay contradicción alguna en la Biblia. La Biblia enseña claramente que los muertos nada saben, que su odio, su amor, sus pensamientos, todo se paraliza una vez que el ser humano muere. Ya sea un hombre, una mujer, un niño, una niña, todos finalmente mueren. Y ahí, en el momento que mueren, se paraliza toda actividad. Y no hay conciencia absolutamente de nada porque está en la inexistencia, es inexistente. Suena contradictorio decirlo, está en, porque realmente no está. El ser humano está cuando se une el aliento de vida con la materia. Sin embargo, sí hay pasajes que son difíciles y debemos reconocerlos, pero son difíciles solamente cuando los desmembramos de su contexto. Y hoy vamos a estudiar uno de esos temas. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude a estudiar el tema de hoy, que espero pueda ser clarificado con la ayuda del Señor. Querido Dios y Padre eterno, necesitamos sabiduría para el tema de hoy, así como todos los temas que hemos estudiado, pero rogamos, ayúdanos a tener la percepción espiritual para comprender el mensaje que tienes para nosotros. Pues oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es predicar a los espíritus encarcelados. Y vamos a ir al texto de Primera de Pedro, porque lamentablemente muchos han utilizado este texto a lo largo de los siglos para enseñar algo que no es bíblico, y es la inmortalidad del alma. Eso ya lo hemos destacado mucho, pero lo enfatizamos más porque no se puede sobreenfatizar esta verdad. Al final, y lo vamos a estudiar en nuestras lecciones más adelante, al final va a jugar un papel muy importante que comprendamos bien qué sucede con los seres humanos cuando morimos. Así que vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 3 y vamos a leer varios textos. Me gustaría que los leamos todos de una vez, desde el verso 13 hasta el verso 20, porque aunque es una lectura un poco larga, nos va a ayudar a comprender todo el contexto y luego vamos a analizar algunos aspectos mucho más profundos. Espero que un poco más profundos que nos ayuden. Dice Primera de Pedro 3 desde el verso 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tened buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y me voy a detener ahí. Yo espero que haya seguido toda la lectura, porque
Cuando sacamos un texto de su contexto, es posible hacerle decir a la Biblia cualquier cosa. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Por ejemplo, muchos han sacado de contexto el verso 19. El verso 19 dice, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces muchos suponen que cuando Jesús murió, entre su muerte y su resurrección, fue a algún lugar, ahí en el inframundo, debajo de la tierra, y predicó a espíritus encarcelados. Noten que esto tiene varios problemas creer eso, porque en primer lugar sería, uno de los problemas que tendría esto es, bueno, según el contexto, fue y habló con los antediluvianos, pero ¿eran los únicos muertos encarcelados que estarían en ese lugar, si existiera ese lugar en este momento? Claro que no, y entonces ¿por qué solo fue a los espíritus encarcelados de antes del diluvio? ¿Por qué? ¿O por qué solo fue a la generación que escuchó a Noé antes que viniera el diluvio? Porque eso es lo que está diciendo el texto. Pero hay una razón por la que Pedro está usando esta figura de Noé. Ya lo vamos a explicar en un momentito. Pero notan el problema que tiene, es como, bueno, Dios es parcial porque se fue a hablarle a un solo grupo. Y de todas maneras, la Biblia enseña que los muertos nada saben, así que cuando Jesús murió no fue a ningún lugar. Jesús estuvo en su tumba, ahí, en esa cueva donde fue puesto su cuerpo, ahí estuvo Jesús. No fue a ningún lado, no fue en un espíritu incorpóreo a otro lugar, porque eso es lo que enseña la Biblia en general. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pedro acá? Primero veamos el contexto, noten, el verso 18 comienza, asimismo Cristo padeció. ¿De qué venía hablando Pedro? Del padecimiento de aquellos que, tomando el nombre de Cristo, viven para Jesús y Satanás los persigue, los acecha y al acecharlos sufren. Entonces Pedro, y eso lo leímos antes, dice, no se amedrenten. Si toca que sufrir porque Dios así lo quiere, pero somos cristianos y le pertenecemos a Cristo, recuerden que Cristo también padeció. Y sí, corporalmente Él murió, pero aquí hay que distinguir. Cuando Pedro dice corporalmente se refiere al hecho de que como ser humano, antes de su glorificación, porque también ya hemos enseñado, en la Biblia se nos ha enseñado que cuando Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Entonces aquí Pedro está haciendo estas dos alusiones. Como mortal, porque Jesús era hombre, era un ser humano. Como mortal, Jesús padeció y murió. Pero cuando se levantó de la tumba, se levantó glorificado. Así que Pedro está tratando de hacer que su audiencia piense, si Cristo fue resucitado, glorificado, no importa lo que nos pase a nosotros, pues también vamos a ser glorificados. Pero ahora Pedro introduce este elemento, el hecho de la naturaleza espiritual y más aún de lo que significa el Espíritu de Cristo. Ese es el otro tema que está introducido aquí, porque dice, y vamos a leer bien todo el contexto, dice, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, noten, Pedro está hilando fino acá, hay que admitirlo. Es un poco difícil, pero yo quiero que ustedes sigan esta lectura. Fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, Pedro no está hablando de ningún lugar, está hablando de una época, está hablando de un momento. Y dice, en otro tiempo desobedecieron. ¿Y a qué época se refiere? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Pablo está hablando de momentos, no de lugares. Y está hablando de cómo Cristo siempre ha estado hablando a la humanidad en todo momento. ¿No está diciendo Pedro que Jesús fue a una región del inframundo, porque eso no existe, y predicó solamente a un grupito que eran los antediluvianos? No. Por eso Pedro escribe los que en otro tiempo. Pregunta, ¿cómo hizo Jesús para predicar en otro tiempo a los antediluvianos? La respuesta está aquí mismo en Pedro. Solo hay que ir a 1 de Pedro capítulo 1, versos 10 en adelante. Dice la Biblia así:
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Notan? El Espíritu de Cristo, que es lo que aparece acá. Y en espíritu fue y predicó. ¿En qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? Que estaba en ellos. ¿En quiénes? En los profetas. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, dice el verso 12 de 1 de Pedro 1, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Porque aquí, claramente, cuando hablamos del Espíritu de Cristo, nos estamos refiriendo a la persona del Espíritu Santo, enviándolo del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y esto tenemos que compararlo con lo que dice Génesis capítulo 6. Ahí Dios mismo dice, y eso le invito a que vaya y lo busque en Génesis capítulo 6, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, pues serán sus días 120 años, hablando del tiempo que fue un tiempo de gracia para la época de los antediluvianos. Así que, ¿cómo predicó Cristo a los espíritus encarcelados por el pecado? Porque se refiere a la cárcel del pecado, este texto. ¿Cómo predicó Cristo a los del tiempo de Noé? Por medio de Noé, que fue lleno del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Así que Pedro no está hablando aquí de un espíritu desencarnado que va y predica a otros espíritus desencarnados. No, está hablando de que cada generación ha tenido su oportunidad. Ha tenido su oportunidad porque Dios ha enviado mensajes a tiempo. Y en el caso de Noé, porque es el ejemplo que está usando Pedro, lo hizo a través de Noé, y eso lo va a repetir en 2 de Pedro, por cierto, que era pregonero de justicia y que lo hizo de manera gráfica al construir el arca. Solo imagínense todo lo que está ahí. Ahora, aquí hay otro elemento en juego. El otro elemento en juego es que, según la Biblia enseña en todo el contexto bíblico, una vez que una persona muere, ha sellado su destino. Ya no hay otra oportunidad. Sin embargo, aquellos que creen en la inmortalidad del alma y que tratan de tergiversar este texto para hacer que diga que Jesús fue a hablar a espíritus desencarnados, es como que si les estuviera dando otra oportunidad. Pero en 2 de Pedro, ustedes pueden seguir leyendo la carta, Pedro tiene que abordar de nuevo este tema y decir que cada uno en su época recibió su oportunidad y quedó sellado, que eso es lo que estamos viendo aquí. Pero de nuevo, el contexto de 1 de Pedro 3 es, si nos toca sufrir, no hay problema, porque así padeció Cristo. Y en Cristo nosotros estamos asegurados, porque así como Cristo fue vivificado, es decir, resucitó con un cuerpo glorificado, así también sucederá con aquellos que creen y esperan la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Notan? ¿Notan todo lo que está en juego y todo lo que realmente dice el texto? Por eso es importante leer los contextos y por eso es tan importante que nosotros los analicemos, porque el texto claramente identifica a los antediluvianos como esos espíritus encarcelados, y claro que estaban encarcelados a causa del pecado. Cristo les habló, Cristo mismo les habló por medio de su Espíritu Santo, usando a su profeta Noé, al pregonero de justicia. Así que queda más que claro que este texto se refiere justamente a la forma en que Dios ha obrado a través de la historia. Uno, en primer lugar, podríamos decir eso, pero luego también, y esto es importantísimo, se refiere al hecho de que si Cristo cuando vino a esta tierra padeció, pues también tal vez sus hijos van a tener que padecer, y tal vez debo quitar ese tal vez, valga la redundancia. Sus hijos van a padecer también, porque el mundo no quiere a los hijos de Dios, no tiene comunión con los hijos de Dios. Así que, mi hermano, mi hermana, que hoy sea el Espíritu de Cristo el que nos use a nosotros para predicar a los espíritus encarcelados, porque si se refiere esto a cuando Noé predicó en su tiempo, ahora debemos preguntarnos,
¿Quiere el Espíritu Santo utilizarnos a nosotros para predicar a los espíritus encarcelados que hay a nuestro alrededor? La respuesta es sí, porque mientras estamos vivos es que tenemos esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza, dice el dicho. Y tiene razón en este sentido, porque una vez que una persona muere, ha sellado su destino. La Biblia lo enseña con claridad. Uno puede ir a Hebreos capítulo 9 y dice, una vez que morimos, viene el juicio. Es decir, es la muerte la que sella nuestro destino antes de que Jesús venga por segunda vez, claro está. Porque si todavía estamos vivos en las vísperas de la segunda venida de Jesús, que está muy cercana, pues habrá otros elementos que van a suceder ahí, como el tiempo de la gracia que se termina. Pero esos son otros temas. Lo que quiero destacar para terminar hoy es, nosotros podemos ser instrumentos de justicia en las manos de Dios. Dios nos está llamando a ser pregoneros de justicia como lo fue Noé. ¿Habrá que pasar por sufrimiento? Seguramente que sí. A veces se van a romper relaciones, a veces va a haber persecución. De hecho, la Biblia enseña que habrá angustia en este mundo como no ha habido en toda la historia, pero si padecemos por Cristo, aquí tenemos este mensaje. Vuelva a leer Primera de Pedro, desde el capítulo 3, desde el verso 13 hasta el verso 22, lea todo lo que resta del capítulo, y se va a dar cuenta que tenemos esperanza, porque Cristo también padeció, pero resucitó, fue vivificado. Y como Él fue vivificado, nosotros también seremos vivificados cuando Cristo venga por segunda vez. Y si vamos al descanso, pues nos levantaremos con nueva vida en Cristo Jesús. Y si estamos vivos, ya estudiamos anteriormente, seremos transformados. Espero que este tema haya quedado claro y se comprenda a qué se refiere predicar a los espíritus encarcelados y que ahora seamos nosotros instrumentos en las manos de Dios para que podamos llevar ese mensaje a quienes Satanás tiene atrapados en la red del pecado. Que el Señor nos ayude. Te invito a que me acompañes en esta oración. Bondadoso Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es clara y cuando comprendemos el contexto general de tu palabra, es más claro aún lo que nos dicen algunos pasajes que son realmente difíciles, pero que tú nos ayudas a que podamos clarificarlos en nuestra mente. Por eso imploramos, Señor, danos sabiduría siempre y guíanos. Y hoy, ayúdanos a ser instrumentos de justicia como lo fue Noé para predicar con el Espíritu Santo a los que están encarcelados por el pecado, para que encuentren en Cristo Jesús la libertad que solo Él puede ofrecer. Pues oramos en Jesús. Amén.